En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. San Carlos Luanga, que celebraremos el próximo miércoles, declaró cuando iba a sufrir el martirio: pueden quemar nuestros cuerpos, pero no pueden dañar nuestras almas. Ana, ¿quién era Carlos Luanga y compañeros mártires? Pues hoy vamos a viajar hasta Uganda para encontrarnos con un joven de corazón gigante. San Carlos Luanga era líder, catequista y mártir. En 1886, cuando el rey Muanga desató una brutal persecución contra los cristianos, Carlos tomó de la mano al pequeño Quisito y le dijo: si debemos morir por Jesús, moriremos juntos. Tras un viacrucis de 8 días, él y sus compañeros, entre los que se encontraban católicos y anglicanos, fueron quemados vivos en Namugongo, rezando hasta el final. Vamos a hablar hoy de vida contemplativa. Sí, este domingo, que celebramos la Santísima Trinidad, se celebra también la Jornada Pro Orantibus. Vamos a mirar a la vida contemplativa y lo vamos a hacer con Sor María Verónica García. Ella es mexicana y es clarisa franciscana que se encuentra en Montijo. En unos minutos conoceremos su historia de vocación. También vamos a tener a nuestros colaboradores habituales. Eduardo Márquez nos traerá Evangelización 2.0. Con Rocío Royano nos iremos en esta ocasión hasta la catedral para escuchar sus órganos, y con Guillermo Díaz Manzano nos iremos hasta Villalba de los Barros. Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Hoy hemos sacado nuestros micrófonos y nos hemos venido hasta el monasterio del Santo Cristo del Pasmo en Montijo. Aquí viven las hermanas clarisas franciscanas. Es una comunidad contemplativa que dedica su vida a la oración y al trabajo, siguiendo ese lema tan conocido de San Benito: ora et labora. En este monasterio, un total de 11 hermanas sostienen cada día al mundo con su oración. En los próximos minutos vamos a conversar con Sor María Verónica García Salmerón, clarisa franciscana que lleva 13 años en este monasterio y ella es natural de México. Muchas gracias, hermana, por abrirnos las puertas de este monasterio. Tenemos siempre las puertas abiertas cuando quieran. La jornada Pro Orantibus, hermana, invita este año especialmente a los jóvenes a preguntarse por quién eres. ¿Cómo era la joven Verónica que un día se hizo esta pregunta y descubrió que su vida era para Dios? Bueno, pues cuando la primera vez que yo sentí la llamada de Dios fue a través de las Sagradas Escrituras, y pues recuerdo que leyendo un pasaje de la Biblia en la imaginación también iba viendo como si en ese momento yo estuviera mirando al mismo Jesús que me decía: sígueme. Me comentaba antes que incluso usted ha llegado a ser misionera. Cuéntenos. Sí, yo entré a los 27 años de edad, entré a la vida misionera con los misioneros apóstoles de la palabra, y estuve ahí 11 años con ellos. Me encantó, fue una experiencia muy bonita que hasta hoy la recuerdo, la sigo recordando con una alegría inmensa. Y en ese momento fue cuando usted decide: bueno, a lo mejor Dios no me llama a las misiones, sino de otra manera, ¿no? Sí, en el año 2000 exactamente fue cuando yo comencé a sentir un llamado más profundo a la oración. En ese momento todavía no clasificaba bien qué era la vida contemplativa, pues me había dedicado durante unos años a la vida misionera, a la vida activa. Pero desde entonces yo ya sentí ese llamado más profundo a la oración, y es cuando yo ahí mismo dentro de los misioneros apóstoles de la palabra yo comienzo esa vida de oración donde estaba en los ratos libres. Yo los aprovechaba lo máximo con ir a las visitas al Santísimo, levantarme en la noche, a veces en la noche me dormía un rato y luego me despertaba y me levantaba a hacer un poquito de oración. Familia que estaba acostumbrada, para que usted fuese misionera, ¿cómo vive esa decisión suya de pasar a la vida contemplativa? Bueno, gracias a Dios
tengo una familia que me ha apoyado siempre. Al principio, claro, como todos, como que decían, no, tú no sabes lo que quieres todavía, ¿no? Piénsalo bien, y bueno, pero pues poco a poco ellos fueron comprendiendo esto. Incluso mi padre decía, pues es que ¿para qué te vas tan lejos? Aquí le puedes servir al Señor, también aquí está Dios. Y yo pues le decía, no, es que yo siento que el Señor me está llamando a otro lugar. Sí, yo quiero ir más allá. Y fue como ellos se fueron también convenciendo, me dan el permiso. Y después, cuando ya decido yo ingresar a la vida contemplativa, yo estuve con mi madre, ya para entonces mi padre había fallecido, pero estuve con mi madre 2 años. Sí, estuve esos 2 años con ella, la disfruté y me disfrutaron también ellos, ¿verdad? Y entonces digo, bueno, pues yo no me siento en mi centro, yo me siento como plumita en el aire, ¿no? Necesito algo más. Claro que lo que me ayuda a mí es no alejarme de mis visitas al sagrario. Siempre estuve ahí, donde quiera, en el pueblo donde yo soy no había Santísimo en ese momento, entonces yo me iba al pueblo y me iba a hacer mis visitas, y siempre mi oración siempre fue solamente ir, decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? ¿Y cómo decide que sea aquí, en España, en este pueblo, Montijo, donde usted va a vivir esa vocación de vida contemplativa? Cuando yo decido ya entrar a la vida contemplativa, hablo con el párroco de mi pueblo, que aún no me creía que yo fuera para la vida contemplativa. Él me decía, no, es que tú eres para la vida activa. Y yo le decía, no, yo quiero más. Quiero la vida contemplativa, no conozco a nadie, infórmeme usted, recomiéndeme un convento, lo que sea, ¿no? Entonces yo ingresé en México con las clarisas capuchinas. Sí, estuve ahí con ellas 5 años. Cuando yo llego al monasterio lo veo tan precioso para mí, una cosa que yo sentí dentro de mí, que dije, Señor, esta es mi casa, esta es mi vida, ¿no? Pero después de esos 5 años viene la siguiente llamada a Montijo, ¿no? Porque pues de aquí piden refuerzos, aquí ya la mayoría eran mayores, entonces estaban pidiendo refuerzos y llamaron al convento de México donde yo estaba. Siento una llamada dentro profundamente en el corazón, ¿no? Nadie me lo dijo, ni nadie, no hubo voces por fuera, no, sino que fue una voz interior que algo me decía, eres tú la que tiene que ir. Y como no conocíamos nada de este convento, ya yo empecé mis visitas más intensas al Santísimo. A ver, Señor, si tú quieres que vaya allá, si tú quieres que sea yo, bueno, pues a ver qué va a pasar. Yo no tengo papeles, yo no tengo nada. Entonces dice, pues le digo, bueno, si voy a arreglar mis papeles, pues que se arreglen pronto si es que tú quieres que vaya. Pues sí, me sorprendió mucho porque en 8 días ya tenía todo listo. Y gracias a Dios, mira, estoy aquí. Ya en el 2013 vine aquí. Nosotros vivimos ahora en un tiempo que está marcado por las prisas, por la dispersión interior, por esa necesidad de resultados inmediatos. Sin embargo, vosotras vivís justo lo contrario y se os ve felices. ¿Cómo miráis al mundo desde esta atalaya de silencio y oración? Pues nosotros... Nuestra forma de ver el mundo es incluso a través de nuestra oración, porque sabemos todo lo que el mundo está pasando fuera, y hay personas que vienen y nos dicen, ustedes no conocen el mundo, ustedes lo ven desde una rendijita de la ventana, ¿no? Porque no alcanzan a ver todo lo que hay allá. Pero nosotros nos imaginamos, ¿por qué? Porque estuvimos una vez afuera, ¿no? Y entonces al entrar aquí solamente nos acordamos del mundo para orar por él. Vuestra vida además está entregada a Dios, desprendida de lo material y al servicio del mundo. En muchos sentidos van a contracorriente. ¿Qué es lo que más les sostiene a ustedes en esta forma de vida? Pues los sacramentos son algo, lo principal, lo esencial. La Jesús Eucaristía es nuestra fortaleza, ¿no? Lo que nos sostiene. Igual nosotras somos humanas también y podemos pecar a lo mejor con el pensamiento. A lo mejor nuestros pecados no son tan grandes como los del mundo, pero también cometemos pecados de pensamiento, de palabra,
con los sentidos, ¿no? Entonces, el sagrario, las visitas al Santísimo, nuestra confesión mensual, nuestros retiros espirituales que tenemos, nuestros ejercicios anuales que tenemos también y especialmente la Eucaristía diaria. Muchas veces se dice que la presencia de una comunidad contemplativa deja huella en la vida de un pueblo. Ustedes están aquí inmersas en pleno centro de Montijo. ¿Sentís ese cariño, esa cercanía, aunque viváis dentro de la clausura? Sí, lo sentimos, especialmente nuestros vecinos queridos que están aquí cerca, nunca nos dejan solas. Ellos vienen y oran con nosotras. Entonces sentimos, los vecinos que tenemos aquí cerca vienen, nos preguntan cómo están y qué necesitan y se preocupan. Vemos la preocupación de ellos. Después de tantos años, esos 11 años de misionera, los 13 años que ya lleva en este monasterio, ¿qué es lo que más le sorprende de Dios después de tantos años? Ay, pues el Señor siempre trae cada sorpresa. Sí, pues lo que más a mí me sorprende es precisamente cómo el Señor se ha fijado en mí, ¿no? Porque a veces uno dice, pero Señor, habiendo tantas mejores, tantas muchachas allá en el pueblo, ¿no? Que tienen pues personalidad, ¿no? Fijándose por fuera, ¿no? Para que fueran unas religiosas, buenas religiosas. Pero bueno, aquí también volvemos a lo mismo, ¿no? Dios dice en la Biblia también, dice, Dios se fija en el corazón. El día a día aquí puede parecer aburrido, porque, bueno, ¿qué se pueden hacer entre cuatro paredes? Pero cuando uno conoce la vida y el día a día de las religiosas contemplativas, se da cuenta que de aburrido tiene poco y que es un continuo hacer y orar. ¿Nos puedes resumir así brevemente lo que es el día a día en este monasterio? Pues prácticamente no hay tiempo para aburrirse. Sí, porque tenemos el día, no se nos hace rutinario tampoco, ¿no? Pero es un día que, el día a día que llevamos nosotras, ya desde la mañana ya lo vamos ofreciendo en oración, y esa vivencia que vamos llevando a cada momento, ¿no?, que pasa, se nos hace un momento de alegría, un momento de que pues lo disfrutamos, realmente lo disfrutamos, porque sabemos que se lo hemos ofrecido al Señor desde el amanecer, desde que nos despertamos. Tenemos gracias a Dios nuestro trabajo de los dulces, ahí nos entretenemos mucho y lo disfrutamos mucho. Y luego pues ya los momentos de oración que tenemos también, se pasa rapidísimo, tenemos momentos de recreación también, entonces ahí se pasa nuestro día a día. Sor María Verónica, ¿qué le diría usted a una joven que siente inquietud vocacional pero tiene miedo a dar el paso? Primero está la confianza, ¿no?, que debe confiar en que esa llamada viene del Señor. Si una joven está sintiendo esa llamada en su interior, yo le invitaría a que responda, porque muchas veces ya cuando quieren responder es demasiado tarde. Entonces yo siempre digo, respóndanle, denle un poquito al Señor. Cuando Él nos pide algo en una edad de, por ejemplo, 18 o 20 años, eso es lo mejor que le podríamos dar al Señor, porque si le damos al Señor nuestro corazón, no vamos a perder nada, al contrario, lo vamos a ganar todo. Bueno, pues nosotros nos hemos querido acercar con motivo de esta jornada Pro Orantibus que celebramos este domingo, en el que también celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, pues nos hemos querido acercar a esta vida del convento de las Clarisas Franciscanas en Montijo y acercarnos a la vida contemplativa. Muchísimas gracias, Sor María Verónica, por habernos acompañado durante estos minutos y habernos dado este testimonio de fe y de vocación. Muchas gracias a ustedes por darnos también esta oportunidad, que también a nosotros nos sirve de mucho, especialmente pues para hacer esa invitación a las jóvenes, que ya quisiéramos que alguna joven española decidiera venir a hacer una experiencia con nosotras.
La vida contemplativa, una vida dedicada a la oración que no siempre es bien entendida y bien comprendida por la gente que está fuera. Así es, y bueno, yo creo que la gente que está cerca de ellas pues son testimonio también de lo que ellas son. Son alma de la Iglesia porque son la oración, los que están delante del Señor las 24 horas del día. Nos vamos a Internet. Eduardo Márquez, ¿qué nos traes? Hola, muy buenas. Pues esta semana vamos a presentar el podcast Las Conflictuadas. Es un podcast dedicado a aquellas personas que quieran vivir la fe con la vida real encima de la mesa, con preguntas, con procesos y con conversaciones sin poses ninguna. Este podcast lo lleva un grupo de amigas que propone diálogos para tender puentes entre religión, modernidad y feminismo con un tono cercano y reflexivo. Y lo dicen claro, en Las Conflictuadas no encontrarás respuestas absolutas, sino un espacio seguro para reflexionar y profundizar en tu fe, incluyendo, por supuesto, las dudas que tengamos. Podemos encontrar este podcast tanto en Spotify, en iVoox o en YouTube, con episodios cada 2 semanas. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. La música ha jugado siempre un papel fundamental en las celebraciones litúrgicas. Por eso en cualquier templo, sobre todo en la catedral, el coro, el órgano, el facistol, pues son elementos muy importantes en muchos templos. Y nuestra catedral de Badajoz pues no iba a ser menos. Hoy vamos a hablar con Rocío Royano sobre el órgano, o mejor dicho, los órganos. Rocío, porque nuestra catedral cuenta con varios órganos, ¿verdad? Hola, Ana. Nuestra catedral, como siempre, es especial y lo normal es tener 1, 2 es excepcional y 3 extraordinarios. Pues nosotros tenemos 3. Y el falso órgano. De eso hablaremos después. Es muy curioso lo del falso órgano. Es verdad que tenemos 3 órganos magníficos. Funcionan 2 de ellos en la actualidad, que es una pregunta que nos hacen los visitantes, y funcionan porque llaman muchísimo la atención y funcionan y hablan entre ellos. Hemos hecho conciertos en los que uno habla y el otro responde. 2, estos que pueden hablar entre ellos son barrocos. Tenemos un tercero que no funciona porque le falta el teclado y algunos tubos, que es renacentista, pero es muy curioso entrar en el espacio coral del siglo XVI y encontrarte 2 órganos barrocos que pueden funcionar perfectamente y un tercero renacentista. Impresiona el órgano mayor, conocido también como órgano de San Juan, tiene más de 4.500 tubos, imagínate. Increíble. Y además, curiosamente, como todos los órganos, pueden simular cualquier ruido, incluida la voz humana. O sea, es impresionante. Para poner en funcionamiento cualquiera de estos órganos se necesitan 3 personas. Una persona que es el organista, que es el que toca el teclado y lleva los pedales. Otro que tiene que abrir los tubos a través de unos pomos para que esos tubos echen ese aire necesario para dar la música, hacer la música. Y una tercera persona, que siempre fue el hijo del campanero, que era el que accionaba un fuelle para insuflar aire. Bueno, una vez que ya no tenemos campanero y todo se moderniza, ese fuelle se sustituye por un motor, pero todavía es curioso ver el funcionamiento, además esa majestuosidad de ese órgano mayor. El sonido que tiene. Ese sonido. Es impresionante. Impresiona. Es muy bonito por delante, muy bonito por detrás. Cualquiera de los 3 órganos son obras de arte. Están concebidos, el órgano mayor nuestro, el de San Juan, está concebido realmente como un retablo de 5 calles. Imagínate, está el órgano mayor y frente está el retablo barroco de la capilla mayor. Es como que se ponen en sintonía los dos. Impresiona el espacio. El órgano de Nuestra Señora de la Antigua, que se llama así porque está en esa nave, por detrás también impresiona porque tiene pintado los instrumentos musicales. Y el de San Blas, que está en la nave de San Blas, es el renacentista, que no funciona. Bueno, pero a lo mejor algún día se soluciona. Alguna vez se consigue. Ojalá volverlo a escuchar. Ojalá. Y luego hablamos de ese falso órgano. El falso órgano, qué ese curioso. Ese 4.º órgano de nuestra catedral. Ese es el que está en el trascoro. Es un trampantojo que está justo cuando abres la puerta de San Juan, miras para arriba y ves unos tubos y tú realmente crees que es un órgano, pero no, es una trampa al ojo. Muchas gracias, Rocío. A ti, Ana. Nos vamos de la catedral a una ermita, que es la escapada de esta semana. Nos vamos a Villalba de los Barros. Ahí está la ermita de Nuestra Señora de Montevirgen. Guillermo Díaz Manzano, cuéntanos. Buen día, amigos. Dicen que hay historias que no están en los libros, pero que viven en la memoria de los pueblos. Hoy nos trasladamos en la escapada a Villalba de los Barros para escuchar una de ellas. Una historia
que comienza en el campo, con un hombre, una jornada de trabajo y algo inesperado. Era un día cualquiera. Un agricultor trabajaba en la tierra, en las afueras del pueblo, en un paraje tranquilo, como otros tantos días. Pero algo llamó su atención. Una urraca. Una ave inquieta que no dejaba de revolotear sobre el mismo punto. Al principio no le dio importancia, pero el comportamiento del animal era insistente, casi extraño. Se acercó y allí, entre piedras, descubrió algo que cambiaría la historia del lugar. Una imagen de la Virgen, pequeña, antigua, pero con una presencia que imponía respeto. Como era lógico, decidieron llevarla al pueblo, pero ocurrió algo inesperado. La imagen no se dejaba trasladar con facilidad. Era como si aquel lugar no quisiera soltarla. Y el pueblo lo entendió de una manera sencilla pero profunda. La Virgen quería quedarse allí y, evidentemente, allí se quedó. Con el tiempo se levantó una ermita en ese mismo lugar y más tarde incluso un convento. Hoy, la ermita que encontramos responde al estilo tradicional de las construcciones populares. Nave única, cabecera con cúpula, camarín, un entorno abierto que invita al recogimiento. Se encuentra a las afueras del pueblo, en un paraje natural que sigue conservando el aire de retiro y silencio. Y dentro, la Virgen. Se trata de una talla de origen medieval, posiblemente del siglo XIII, lo que la convierte en una de las imágenes más antiguas de la zona, tradicionalmente vestida tras su restauración a comienzos del siglo XX. Se mostró como imagen sedente, con el niño Jesús sosteniendo una manzana en la mano, símbolo de redención. Su rostro transmite serenidad, firmeza y ternura. No es una Virgen lejana, es una Virgen con historia y con presencia. Pero lo más importante no es solo la historia, es lo que ha venido después. Siglos de fe, de oraciones, de promesas. La Virgen de Montevirgen no es solo una imagen encontrada, es una presencia vivida. Cada año el pueblo se reúne en torno a ella, la lleva, la acompaña, la celebra, porque la historia no se ha quedado en el pasado, sigue ocurriendo. Cada año, en torno al 8 de septiembre, el pueblo celebra a su patrona. La romería reúne a vecinos y visitantes. Se celebra la Eucaristía, la procesión y después la convivencia. El campo se llena de vida, comida compartida, música, encuentro. Porque en Villalba de los Barros la romería sabe a migas, a calderetas, a embutidos de la tierra y ese vino de pitarra que pasa de mano en mano entre risas y conversaciones. Son sabores sencillos, pero llenos de vida, como la fe del pueblo. Y así, entre oración y convivencia, entre la Virgen y la tierra, Villalba sigue recordando cada año algo muy profundo, que la fe, cuando es verdadera, se celebra, se comparte y se vive. Ve y verás. Pues un nuevo destino, Villalba de los Barros y la ermita de Montevirgen. No es mal lugar, Juanjo. No, ni la ermita ni el pueblo, ni la zona, la comarca de Barros, que es de lo mejor que tenemos en Extremadura, sí. Dicho sea de paso. ¿Nos vamos? Sí, nosotros nos despedimos, lo hacemos con Rafa Angulo, él tiene la última palabra. Humphrey era una ballena jorobada que en los años 80 se desvió de su ruta entre Alaska y México y se vio atrapada en la bahía de San Francisco, California. Con sus 15 metros de largo y más de 36 toneladas de peso, pasó bajo el Golden Gate y acabó colándose por la desembocadura del río Sacramento y nadando aguas arriba hasta un pantano sin fácil salida al mar. Una flota de más de 30 barcos intentó empujarla para devolverla al océano, pero nada parecía eficaz para conseguirlo. Su prolongada estancia en aguas dulces estaba haciendo mella en su piel y en su comportamiento. Al final, unos científicos, llegados desde un parque oceanográfico de San Diego, también en California, ahí estuvo mi hijo Rafita, colocaron varios equipos de sonido en el agua para transmitir cantos de ballena, propios de las ballenas jorobadas. El sonido resultó efectivo y Humphrey, reconociendo esos cantos que le resultaban familiares, los siguió, volvió a las aguas abiertas del Pacífico y se salvó. Algo así podemos aplicarnos nosotros, que seguimos un sonido, el de la palabra, con mayúscula. La palabra de Jesús. Jesús predicaba en la sinagoga por Galilea con palabras. Nos nutrimos de la palabra. Los sacramentos suceden porque se pronuncian palabras sobre una materia concreta. La fuerza de la palabra, el poder de la palabra para un creyente, y nosotros lo somos, es fundamental. Por eso Jesús quiere, desde la palabra, darse a conocer y desde la palabra dar su gracia. Los domingos, en misa, es difícil que valoremos la Eucaristía si no hemos valorado antes la palabra. Sé puntual, amigo mío. La palabra no es la hermana pequeña de la liturgia. A través de la palabra escrita, revelada, Jesús, Dios, llega a nosotros.
Tú, mi cuate, como la ballena, sigue la palabra.